El paro ha descendido en 277 personas en Ceuta durante el mes de septiembre y se sitúa en las 12.384. Esta cifra se desmarca de la tendencia del conjunto de España, en la que el paro se ha incrementado y viene marcada por el inicio de los planes de empleo. Ciudadanos se ha mostrado preocupado por la situación de los vecinos de Alcalá del Valle tras conocer que la Dirección Técnica de la ciudad ha devuelto el proyecto encargado a Traxa. A su juicio, la encomienda del proyecto supone dos problemas. En los proyectos hay dos cuestiones que los diferencian. Por un lado, el hecho de que no hay ningún tipo de subcontratación. Quiere decir que el proyecto que se encomienda a Traxa se redacta fuera de la ciudad y en segundo término las consecuencias que supone esta lejanía, que creo que puede ser una explicación de lo que ha ocurrido en este caso concreto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decretado que las devoluciones en caliente son ilegales. Así lo ha dictado en una sentencia tras la denuncia de dos migrantes procedentes de Mali y Costa de Marfil que, tras cruzar la valla de Melilla en 2014, fueron devueltos directamente a Marruecos sin ser identificados. Según el tribunal, con este tipo de devoluciones, España viola la prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros y no garantiza el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas de la Convención de Derechos Humanos. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión en esta jornada de martes en la que el rey Felipe VI va a dirigirse a los españoles a partir de las 9 de esta noche para abordar la situación de Cataluña. Estos que han visto hasta ahora son tan solo algunos de los asuntos que nos deja la jornada. El resto, como siempre, se los contamos. A continuación, comenzamos. Es nuestra primera noticia del día. El paro ha descendido en 277 personas durante el mes de septiembre en la ciudad, situándose en los 12.384 desempleados. Una cifra que se desmarca de la tendencia nacional, ya que durante el último mes el paro se ha incrementado en 27.858 personas en el conjunto del Estado. La cifra viene marcada por el inicio del Plan de Empleo 2017-2018 durante el mes que acabamos de terminar. Septiembre ha finalizado con un descenso de 277 personas en las listas del paro en la ciudad. Así lo indican los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que señalan que el número de parados en Ceuta es de 12.384, un 2,19% menos que el pasado mes de agosto. Estas buenas cifras en el descenso del número de parados vienen marcadas por el impulso del plan de empleo que se iniciaba en el mes que acabamos de terminar. Además, los datos se desmarcan de la tendencia nacional, ya que el paro en el conjunto del país se ha incrementado en 27.858 personas durante el último mes y se sitúa en los 3.410.182 desempleados. Si tenemos en cuenta el cálculo anual, el paro ha descendido en 511 personas en Ceuta, una cifra que supone una caída del 3,96% en el número de desempleados. En este aspecto, la ciudad sí que sigue la tendencia nacional, ya que en el marco anual el paro en el conjunto de España ha descendido en más de 310.000 personas. Por sexo, siguen siendo las mujeres
las más afectadas por el paro, con 7.298 desempleadas frente a los 5.086 hombres que no tienen trabajo en la ciudad. Los menores de 25 años, además, son uno de los colectivos más castigados por el desempleo, con 1.812 parados. También en esta franja de edad, ellas sufren más los efectos del paro, con 954 mujeres desempleadas frente a 858 hombres en la misma situación. El secretario de Empleo del PSOE, tras conocer los datos del paro de septiembre, ha criticado la política del Gobierno de la ciudad en materia de empleo y ha lamentado la falta de conciencia del Partido Popular respecto a esta problemática. Antonio Gil, el secretario de Empleo del PSOE, ha lamentado que la problemática del desempleo no afecta lo más mínimo a la conciencia del Partido Popular, tras conocer los datos del paro registrados en septiembre, en el que se ha producido un descenso de 277 personas. Este descenso coincide con el inicio de los últimos planes de empleo de la ciudad, por lo que, según Gil, no se puede considerar un dato positivo, sino una continuidad de la tendencia de aumento marcada por el Ejecutivo de Vivas. Al respecto, desde el PSOE denuncian la nula política del PP para cambiar esta tendencia demoledora y critican que la gestión del Gobierno en esta materia únicamente se centra en planes de empleo que solamente atienden al factor coyuntural y ni siquiera están bien orientados. En este sentido, el secretario de Empleo reprocha al Ejecutivo su total inacción hacia la consecución de creación de empleo de carácter indefinido y de calidad, en una ciudad en la que hace falta proyectos y no malas ideas como las del Partido Popular. Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha asegurado que, de no haber sido por el plan de empleo, el paro se hubiera incrementado en más de 700 personas en la ciudad. Así de tajante se ha mostrado desde la formación que dirige Fátima Med, que considera además que el Gobierno no tiene ningún proyecto de futuro para que los ceutíes puedan encontrar un trabajo. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía lo tiene claro: de no haber sido por el plan de empleo, el número de parados se hubiera incrementado en la ciudad en más de 700 y el número de afiliaciones a la Seguridad Social habría caído en 1.050. En ese sentido, los datos del desempleo que vuelven a salir hoy, pues nos vuelven a poner de manifiesto y en evidencia la inexistencia de políticas activas de empleo por parte de este desgobierno. Nos vuelven a poner de manifiesto también que ni siquiera los planes de empleo son capaces de aliviar las cifras que azotan nuestra ciudad en cuanto a desempleo. Para la formación que dirige Fátima Med, el Gobierno no tiene ningún proyecto de futuro para que los ceutíes puedan encontrar un empleo con el que poder vivir en la ciudad, y a lo único que se dedica es a realizar unos informes sobre el paro que demuestran la inacción del Gobierno e intentan achacar al crecimiento de la población su falta de proyecto. La portavoz de MDIC ha subrayado además que, por más propuestas que su grupo presenta, el Gobierno se mantiene en la inacción. Por más ideas y por más acciones que proponemos a este Ejecutivo para adoptar, para intentar luchar o empezar a paliar estas cifras de desempleo, pues desgraciadamente les entra por un oído y sale por otro. Hemos propuesto y vamos a seguir proponiendo medidas que incentiven el autoempleo. Nos parece fundamental fomentar el emprendimiento en Ceuta, apoyar en todas sus fases a las personas que quieran crear sus propios negocios, aunque sea como autónomos. Nos parece, como digo, una cuestión muy importante. Junto al emprendimiento, Ahmed ha destacado la importancia de sectores como el tecnológico, que deben apoyarse, y la necesidad de girar la vista hacia el turismo marroquí, favoreciendo que la clase media en auge decida visitar la ciudad. Queremos incidir y vamos a continuar solicitando más políticas relacionadas con el fomento del turismo, pensando especialmente en el turista marroquí. Yo creo que a nadie se le puede ni se le debe escapar que el turista marroquí, el de clase media, está en auge y que es al que hay que intentar motivar para que venga a pasar, aunque sea un fin de semana, en Ceuta. Igualmente, desde MDIC han destacado que los planes de empleo deben dejar de ser la tapadera para cubrir las nefastas políticas de la administración local, en el caso de la limpieza, y de la administración central, en el caso de la educación. La falta de plantillas, han insistido desde esta formación, no debe ser suplida por estos planes que han afirmado deberían tener otros objetivos, como servir para dar una solución al desempleo estructural que sufre la ciudad, con 2/3 de las personas en las listas de desempleo con escasa cualificación. Finalmente, desde MDIC han vuelto a recordar que el desempleo tiene cara de mujer, con cerca del 59% de desempleadas, y que tan solo están cubiertos por prestación el 38,8% de los parados. En total, han señalado desde este partido, hay un total de 7.579 personas que no reciben ningún tipo de prestación. Javier Varga, portavoz de Ciudadanos, también ha analizado los datos del paro de septiembre, unos datos que considera que demuestran la situación errática de la economía ceutí, sin correlación con la nacional, y donde la única influencia es el plan de empleo. Cuando en la península sube, aquí baja; cuando aquí baja, allí sube. Está claro, a nuestro entender, que la evolución económica de la ciudad no sigue la evolución del resto del país,
y en este caso hay que subrayar esta bajada que se ha producido ahora. Pues evidentemente la incidencia del plan de empleo es total y esa es la explicación. No se debe a un crecimiento económico, a una reactivación de nuestra economía. Cambiamos de asunto porque los presidentes de los polígonos del Tarajal se han reunido con el presidente de la ciudad para explicarle de primera mano cuál es la situación que se vive en la zona y requerir una vez más que se retire la tasa que se pretende imponer a los comerciantes de la misma. En el encuentro, Vivas les ha instado a que presenten alegaciones al texto aprobado inicialmente y se ha comprometido a luchar contra el fraude en las importaciones. Los presidentes de los polígonos del Tarajal se reunían en la tarde-noche de este lunes con el presidente de la ciudad para explicarle la situación por la que están atravesando y los problemas a los que se enfrentan para sacar sus negocios adelante. Este encuentro se producía después de que la pasada semana estos mismos representantes de los empresarios se reunieran con la consejera de Hacienda, a quien, al igual que al presidente, exigieron la retirada de la tasa que se pretende imponer a los negocios de esta zona. Durante el desarrollo de esta reunión, el presidente de la ciudad insistió en que es necesario que los empresarios presenten alegaciones al texto aprobado inicialmente y se comprometió a reforzar los mecanismos de lucha contra el fraude en las importaciones, una de las reclamaciones que mantienen los empresarios de los polígonos desde hace varios meses. La cita servía para acercar posturas entre las dos partes, pero pese a ello, los polígonos permanecerán cerrados al porteo de forma indefinida. Los empresarios no se han marcado plazos y aseguran que volverán a abrir para este fin cuando quede demostrado que realmente se está combatiendo el fraude a las importaciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decretado que las devoluciones de migrantes en caliente son ilegales. Según la sentencia, con este tipo de devoluciones ejecutadas por España se viola la prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros de la Convención Europea de Derechos Humanos y no se garantiza el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concluido que las devoluciones de inmigrantes en caliente ejecutadas por el Gobierno de la Nación en Ceuta y Melilla son ilegales. Esta conclusión se da a partir de la sentencia del tribunal ante la denuncia interpuesta por dos migrantes procedentes de Mali y Costa de Marfil, que tras cruzar la valla de Melilla y sin ser identificados en ningún momento, fueron entregados directamente por la Guardia Civil a las autoridades de Marruecos. Ambos migrantes llegaron a Melilla el 13 de agosto de 2014, cuando se les devolvió sin identificarlos a un país que no era el suyo y sin ningún tipo de intervención administrativa o judicial previa. Un año más tarde consiguieron volver a entrar en el territorio español y fue cuando denunciaron el caso. Un caso que no es el único, ya que las devoluciones en caliente son una práctica habitual en las fronteras de Ceuta y Melilla. Según la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con estas devoluciones en caliente, España ha violado la prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros y no ha garantizado el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas de la Convención Europea de Derechos Humanos. El Gobierno de España, por su parte, se excusa en que, suponiendo que las personas que aparecen en los vídeos sean los denunciantes, pierden la condición de víctimas en el momento en el que intentan entrar de manera ilegal en territorio español. Alegan también que se han cursado órdenes de deportación contra ellos y que además no habían requerido una orden de protección internacional a las autoridades españolas antes de recurrir a las europeas. Y más cosas. Ciudadanos ha mostrado su preocupación por la situación de los vecinos de Alcalá del Valle después de conocerse que la Dirección Técnica de la ciudad ha devuelto el proyecto encargado de forma urgente a Traxa para dar solución al desprendimiento de esta calle por ineficaz e incompleto, algo que retrasará inevitablemente la obra. Ciudadanos ha lamentado que los vecinos de Alcalá del Valle tengan que seguir padeciendo una situación que califica de extraña al tener su calle oficialmente cerrada. Opinan que con la devolución del proyecto por parte de la Dirección Técnica de la ciudad, los trabajos para arreglar el desprendimiento se van a prolongar aún más. En los proyectos hay dos cuestiones que los diferencian. Por un lado, el hecho de que no hay ningún tipo de subcontratación. Quiere decir que el proyecto que se encomienda a Traxa se redacta fuera de la ciudad y en segundo término las consecuencias que supone esta lejanía, que creo que puede ser una explicación de lo que ha ocurrido en este caso concreto. Los Naranja diferencian lo que supone encomendar a Traxa obras de proyectos, debido a la distancia entre el redactor del trabajo y la actuación a acometer. Cuando el redactor del proyecto no está encima de la realidad y en contacto tanto con los vecinos afectados como con los técnicos municipales, pues se corre el riesgo de que ocurra lo que ha ocurrido.
que el proyecto se rechace y que la obra, ya digo que al fin y al cabo es lo que nos preocupa, se retrase nuevamente. La formación que lidera Javier Vargas en la Asamblea reitera su criterio en apoyo a las tesis del Colegio de Arquitectos de Ceuta de permitir que sean los profesionales locales quienes compitan y finalmente realicen estos trabajos. Dejamos claro, a raíz de un pronunciamiento del Colegio de Arquitectos, que a nuestro entender los proyectos deberían licitarse en Ceuta y dar oportunidad a los ingenieros y arquitectos de la ciudad a poder hacerse con esos proyectos, entre otras cosas, para intentar que se redactasen aquí. Algo que a su juicio redundaría en un beneficio doble para los ceutíes. Cambiamos de asunto porque los sindicatos con representación en la mesa negociadora de la Administración local han votado en contra del capítulo 1 del presupuesto de la ciudad para el próximo año. Así lo ha explicado CESIF, que ha señalado que en su caso los motivos pasan por la falta de información y documentación y la sensación de que el documento es un cortapega de años anteriores. El Gobierno no ha obtenido el respaldo de los sindicatos en la mesa negociadora en lo que se refiere al capítulo 1 del presupuesto de la ciudad para el próximo año. Así lo ha explicado CESIF, que ha señalado algunos de los motivos por los que se ha producido su negativa, comenzando porque el documento no cumple con las expectativas que se están dando a nivel nacional en relación con la salida de la crisis. Primero porque el presupuesto no cumple con las expectativas que se están dando últimamente, sobre todo a nivel nacional, de recuperación de la crisis y demás. Pero vamos, el motivo más grave, por así decirlo, es que este gobierno ha cogido la rutina de utilizar lo que es la maquinaria de la administración para ir aprobando a base del rodillo todas las gestiones que necesita. Pero no solo por ello, desde el sindicato han señalado que la falta de documentación e información es una constante por parte del Ejecutivo, que no presenta a los sindicatos los documentos necesarios, no tiene el rigor necesario a la hora de contabilizar los gastos o incluso parece que oculta el importe real de algunas partidas. Son muchos los documentos que hay que presentar para poder aprobar debidamente y negociar lo que es el capítulo 1 del presupuesto. Entonces ellos están continuamente ocultando información o trayendo menos documentos de los necesarios para que nosotros no sepamos muy bien dónde tenemos que acudir, ¿no? Tampoco han traído sociedades municipales ni organismos autónomos, han venido literalmente con 4 papeles a la mesa y sin dar más explicaciones, porque además no tienen conocimiento los que vienen de la administración en temas económicos. Desde el sindicato han sido muy críticos, además, con el hecho de que el capítulo 1 presentado parece un cortapega del documento del pasado año, con una salvedad: la creación de partidas dotadas con un solo euro, señal de que ya se ha hecho la gestión en recursos humanos para la creación de un puesto sin haberse comunicado a las centrales sindicales. Porque te coges el presupuesto del año pasado, lo han copiado, lo han pegado, lo han incrementado al 1% y poco más. Han incluido unas partidas que no existían y la han dotado con 1 euro. La gestión de recursos humanos ya la tienen prevista, ellos la van a hacer y por eso incluyen la partida, pero realmente a nosotros no lo han comunicado, ni nos han dicho esa previsión, ni nos han dicho que tengan pensado hacer eso, nada. Ellos te crean la partida, te la ponen 1 euro y ahora cuando ellos estimen conveniente, depende de lo que aprieta el consejero o no, entonces ya la dotarán del dinero necesario. Por todo ello, han explicado desde CESIF, su voto ha sido negativo y seguirán trabajando para que el Gobierno respete a los empleados públicos y el presupuesto sea un documento transparente. La entrada del Palacio Autonómico ha sido el escenario este martes de un minuto de silencio institucional en condena al último asesinato de violencia machista cometido el pasado domingo en Barcelona. Un hombre habría disparado a su pareja en la calle y luego habría vuelto a la casa que compartían para asesinar al hijo de 11 meses antes de suicidarse. Miembros del Gobierno y de la oposición han guardado un minuto de silencio este martes a las 12 de la mañana en la entrada del Palacio Autonómico para condenar el último acto de violencia machista cometido en Barcelona. El domingo por la tarde apareció el cadáver de una mujer en plena calle y poco después los Mossos d'Esquadra hallaron a su bebé de 11 meses y a su pareja en su casa, también muertas por herida de bala. Según los primeros indicios, el hombre habría disparado a la mujer en la calle y luego habría vuelto a la casa que compartían para asesinar al pequeño antes de suicidarse él. Los Mossos han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, presta el servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género a través del número telefónico de marcación abreviada 016, un número que no se registra en la factura de teléfonos.
Y el pasado jueves un hombre fue apuñalado de gravedad mientras paseaba con sus sobrinos por el pantano. Sufrió 3 heridas que le alcanzaron el corazón y el pulmón, por lo que tuvo que ser intervenido 2 veces para salvar su vida. Tras su paso por la UCI ya ha sido trasladado a planta y evoluciona favorablemente. Una agresión por arma blanca casi le cuesta la vida a un hombre que paseaba con sus sobrinos el pasado jueves por el pantano. Durante la caminata se cruzaron con otro individuo que paseaba 2 perros. El presunto agresor volvió hacia la víctima posteriormente atacándole con un cuchillo, infligiéndole 3 puñaladas que le alcanzaron el pulmón y el corazón. Además de la agresión con arma blanca, el asaltante habría lanzado a sus 2 perros contra el herido, que sufrió además mordeduras en la pierna. El agredido ingresó en urgencias del hospital universitario con pronóstico grave. La víctima sufrió heridas por arma blanca en tórax, mordedura de perro en cuádriceps femoral izquierdo, hemonemotórax izquierdo secundario con herida de arma blanca y enfisema mediastínico anterosuperior secundario. El hombre requirió de 2 intervenciones. En primera instancia se le punzó el pulmón para drenárselo, sin embargo, el corazón era el órgano cuyas heridas revestían más gravedad. La segunda operación, tras haber sido trasladado a la UCI, tuvo que ser efectuada tras surgir complicaciones que pusieron en grave peligro su vida. No obstante, el herido ya ha sido trasladado a planta y se recupera de las graves heridas, evolucionando favorablemente. Y precisamente en las inmediaciones del pantano, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por tenencia ilícita de armas. Cerca de las 4 de la pasada madrugada le fue intervenida una pistola de calibre 22 que tenía escondida bajo el asiento del coche tras mostrar una actitud sospechosa al ser localizado por la policía. Dejamos los sucesos para contarles que el ITI realizará una parada técnica durante los días 12, 13 y 14 de octubre con motivo de las 300 horas de vuelo. Se trata de un paro programado, motivo por el que desde la empresa Helicópteros reforzarán los servicios del día previo y del posterior con el fin de facilitar que todos aquellos que quieran salir de la ciudad o entrar en ella con motivo del puente puedan hacerlo. La empresa de helicópteros El ITI, que une la ciudad por vía aérea con Málaga y Algeciras, ha planificado para los próximos días 12, 13 y 14 de octubre una parada técnica preceptiva para realizar la revisión obligatoria al llegar a las 300 horas de vuelo. Con motivo de esta parada técnica, la empresa ha anunciado que reforzará el servicio durante el día previo y posterior a esta parada, 11 y 15 de octubre, para que todos aquellos que quieran tanto salir como entrar en Ceuta por esta vía puedan hacerlo. Tal y como ha explicado el consejero delegado de El ITI, Antonio Marranco, Ceuta Televisión, se ha optado por realizar la parada técnica en los días centrales del puente al considerar que serán los que menos actividad de viajeros tendrán. Más cosas, la UNED ha anunciado la convocatoria de concurso público de méritos para 3 plazas de profesor tutor sustituto de Derecho, Criminología y Geografía. Los interesados deben ser graduados o licenciados en los estudios señalados y en el caso de Criminología se valorarán también los títulos de Derecho, Sociología o Psicología con formación complementaria en Criminología. La solicitud puede presentarse desde hoy hasta el 9 de octubre. Para obtener toda la información se puede consultar en la página web de la UNED de Ceuta, www.unedceuta.net. Y el Sindicato de Enfermería de Ceuta ha recordado que solo queda una semana para inscribirse en el curso que ofertan de preparación para la inminente oferta de empleo de Ingesa. Se celebrará por las tardes a partir de este mes de octubre en el Hospital Universitario y es gratuito para afiliados con un precio de 200 euros para quienes no formen parte de SATSE. El viernes 6 de octubre es la fecha límite para inscribirse en el curso que oferta SATSE de preparación para la oferta pública de empleo de Ingesa. Las sesiones se impartirán en el Salón de Actos del Hospital Universitario durante las tardes de octubre en horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. Es un curso gratuito para afiliados al sindicato y solo el bloque de metodología enfermera tiene un precio de 200 euros para los profesionales que no formen parte de SATSE. Este bloque incluye técnicas y habilidades de comunicación del 9 al 11 de octubre, teorías y modelos de enfermería del 16 al 20 de octubre, educación para la salud del 23 al 27 de octubre y valoración de enfermería del 30 de octubre al 3 de noviembre. Los interesados pueden dirigirse a la sede de la organización sindical en la calle Beatriz de Silva número 7 o al número de teléfono 956 51 0427 para obtener más información.
Y les contamos ahora una iniciativa muy especial. Plena Inclusión organizará una rueda de prensa a la inversa en la que personas con discapacidad preguntarán a los periodistas para celebrar el Día de la Plena Inclusión. La actividad se hará en 12 ciudades y cuenta con el apoyo de numerosas asociaciones de la prensa. Hoy Pregunto Yo es una actividad organizada por Plena Inclusión que consiste en una rueda de prensa a la inversa en la que los periodistas contestarán a las preguntas de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Se pondrá en marcha en 12 ciudades españolas y cuenta con el apoyo de las asociaciones de la prensa de Alicante, Valencia, Castellón, Albacete, Badajoz, Cáceres, Mérida, Zaragoza, Oviedo, Ceuta, Melilla y Las Palmas de Gran Canaria. En Ceuta el acto se celebrará el próximo viernes en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública a partir de las 6:30 de la tarde. Con esta iniciativa celebrada con motivo del Día de la Plena Inclusión, a la que la organización espera que se sumen más asociaciones de la prensa a lo largo de los próximos meses, la organización pretende generar un espacio de conocimiento para los periodistas, que son quienes mejor pueden transmitir las reivindicaciones, necesidades y anhelos de las personas con discapacidad, mostrando una imagen digna e inclusiva de su vida. Desde Plena Inclusión, además, quieren recordar la necesidad de crear una sociedad más justa y solidaria, donde las personas con discapacidad participen en todas las actividades de su entorno, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Próximamente también está previsto un acto conjunto de Plena Inclusión y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, en el que se presentará el posicionamiento de la organización sobre el uso de la terminología. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta se enfrenta este domingo a las 5 de la tarde al Algeciras en el nuevo Mirador y desde el club se está animando a la afición a que viaje con el equipo para apoyarle una vez más en el conocido como Derbi del Estrecho. El precio es de 35 € con transporte y entrada. La agrupación deportiva Ceuta vive este domingo uno de los partidos más especiales del año, su visita al nuevo Mirador para enfrentarse al Algeciras Club de Fútbol en la ida del conocido como Derbi del Estrecho. El partido se disputará este domingo a las 5 de la tarde y desde el Ceuta se anima a la afición para que acuda hasta el estadio algecireño para animar a su equipo en una de las citas más importantes del año, sea cual sea el puesto en la tabla de clasificación de los dos implicados. Quienes deseen acudir a este partido podrán hacerlo en la excursión organizada desde el club por 35 €, incluyendo tanto el transporte como la entrada al estadio algecireño. La salida se producirá de Ceuta a las 2:30 de la tarde del domingo y la vuelta está prevista para las 10 menos cuarto de la noche. Los interesados pueden obtener más información sobre este viaje en el teléfono 677 766 095. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Cielos con intervalos nubosos sin descartar algún chubasco durante la primera mitad del día. Eso sí, parece que irá despejando a lo largo de la tarde. Las temperaturas con pocos cambios, mínima de 20 grados, máxima de 24. El viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 720-720. Nosotros nos vamos ya, eso sí, antes de despedirnos, les recordamos esa noticia de última hora. El rey Felipe VI tiene previsto dirigirse a la nación en un mensaje televisado a partir de las 9 de esta noche. Entre tanto, ya saben que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.